Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal Matemáticas Fáciles con Nacho. En este vídeo os voy a hablar de los números decimales. ¿Y qué es un número decimal? Pues un número decimal es un número que tiene una parte entera y una parte decimal. ¿De dónde vienen ahora lo pongo en la pizarra? ¿De dónde vienen los números decimales? Bien, como ya habéis visto en capítulos anteriores, hemos hablado ya de las fracciones. Las fracciones al final es una división de un numerador entre efectivamente, un denominador. Bien, pues el resultado de esa división nos da un cociente. Ese cociente puede ser que sea un número entero y puede ser que sea un número que no sea un número entero. Cuando no es un número entero es cuando decimos que tiene una parte decimal y de ahí vienen los números decimales. Como he dicho, un número decimal tiene una parte entera, que sería esta parte de aquí, y luego tiene una parte, esto es la parte entera, y luego tiene una parte decimal. ¿Vale? La famosa coma, efectivamente. Ya todos estáis viendo este vídeo, sabéis lo que son los decimales. Aquí los números que tienen una coma y luego tienen la parte decimal. ¿Ven? La parte entera, o las unidades, la parte decimal. Bien, una vez visto qué es un decimal, qué es un número decimal, vamos a ver qué tipo de decimales hay. Pero antes de eso, os voy a hablar de números racionales, que ya habéis visto. Si habéis visto los episodios anteriores, donde hablo de fracciones, las fracciones son lo que llamamos los números racionales, ¿vale? Pues bien, los números racionales podemos compararlo con los decimales. Y si tenemos números racionales, luego vamos a tener otros números que son irracionales. Estos los dejo para el siguiente vídeo. Vamos a centrarnos ahora en estos números decimales. Como he dicho, vamos a en tres tipos de decimales. La coma se puede poner tanto abajo como arriba, ¿vale? A mí muchas veces la suelo poner arriba. ¿Por qué la suelo poner arriba? Porque así no nos confundimos cuando queremos poner un número y marcamos los miles, ¿vale? Si yo pongo, por ejemplo, 1000, pues hay quien pone el puntito para decir que es 1000. Entonces puede dar lugar a confusión con la coma cuando la ponemos abajo. Por lo tanto, se puede poner tanto abajo como arriba. Yo normalmente la utilizo arriba para evitar esta confusión, pero bueno, en este caso voy a ponerlo aquí abajo. Bien, tenemos este tipo de decimal. Como hemos dicho, tiene una parte entera y tiene una parte decimal. En este caso, la parte decimal es 15, el número es 3,15, la parte decimal, como si dijéramos, es 15. Y es un número exacto, ¿vale? Es decir, este tipo de número decimal, que solo tiene dos decimales y no tiene más decimales, ¿vale? Lo que se llama decimal exacto, porque tiene un número finito de números en la parte decimal. Tenemos otro tipo de decimal en el cual la parte de los decimales son infinitos. Vale. Pongo puntos suspensivos para indicar que no termina, sino que hay un número infinito de decimales. En el decimal exacto de antes, la parte decimal termina, es 15 y ya no hay más números, ¿vale? Por eso es un decimal exacto. En este caso, la parte decimal no termina nunca y pongo puntos suspensivos. Y si os dais cuenta, ocurre una cosa, y es que la parte decimal, fijaros qué curioso que es 13, 13, 13, 13. Es decir, que hay una parte que se está repitiendo y se va a repetir infinitamente, ¿vale? Este 13 se va a repetir. En este caso, este tipo de decimal se representa de la siguiente forma, 6,13, y ponemos este simbolito aquí encima, y lo que estamos indicando es que es un decimal periódico. Que es un decimal periódico, es decir, que tiene un periodo. ¿Qué significa esto? Pues significa que en este caso hay dos números que se repiten, ese 13 se va repitiendo infinitamente, ¿vale? Por eso esto se llama decimal periódico, porque se va repitiendo una serie de números hasta
por siempre, ¿vale? Pues una vez que hemos visto que hay decimales periódicos, os voy a decir que hay dos tipos de decimales periódicos, ¿vale? Tenemos este primer decimal periódico en el cual tenemos que los números justo después de la coma son los que se repiten, ¿vale? Y por lo tanto se llama decimal periódico puro. Es decir, tenemos la parte entera, la coma, y a partir de la coma tenemos los números, el periodo, o sea, los números que se repiten, ¿de acuerdo? Esto de aquí es lo que hemos dicho, el periodo. Y ahora tenemos este otro decimal, ¿vale? 5,25, 3, y tengo puesto el simbolito, este medio arco, encima del 3, que indica que el 3 es el número que se va a repetir infinitamente, ¿vale? Es decir, que esto realmente sería 5,25, 3, 3, 3, 3, 3, infinitamente, ¿vale? Se representa con este simbolito, este medio círculo, ¿vale? Ese segmento curvo, que indica que ese es el 3 el que se va a repetir, ¿vale? Entonces, en este caso, os dais cuenta que el número que se repite no empieza justo después de la coma, sino que entre el número que se repite, el periodo, y la coma hay otro número. En este caso hay un 25, ¿vale? En este caso, esto se llama decimal periódico mixto. Y al igual que estoy diciendo que la parte que se repite se llama periodo, eso tiene una parte que no se repite, que es lo que está entre la coma y ese periodo, y es lo que llamamos antiperiodo. Voy a poner el esquema. Sería el 5,25, 3 y gorrito. Esta de aquí sería la parte entera. Esto de aquí sería y esta otra parte de aquí se llama antiperiodo, ¿vale? Resumo. La parte de la izquierda de la coma es la parte entera, esos son todos los decimales, y ahora tenemos unos números entre la coma y donde empieza el periodo, que se llama antiperiodo. Y luego ya tenemos, al igual que en el número anterior, la parte que se repite, que es lo que llamamos el periodo, ¿vale? Y hemos dicho que estos son los decimales periódicos mixtos. Resumen. Decimal periódico puro es aquel que no tiene antiperiodo, es decir, que justo el número que se repite es el que está justo después de la coma. Y luego tenemos los decimales periódicos mixtos, que son los que tienen antiperiodo, que es justo, tenemos entre la coma y el periodo, la parte que se repite, tenemos unos números que no se repiten, ¿vale? Bien, esto sería la clasificación de los decimales. Recordamos, decimal exacto, que tiene una parte decimal que no se repite y es unos números determinados, ¿vale? No son infinitos. Luego tenemos los decimales periódicos que tienen decimales infinitos, y dentro de los decimales periódicos tenemos los periódicos puros que no tienen antiperiodo, la parte que se repite está justo después de la coma, y luego tenemos los decimales periódicos mixtos que tienen un antiperiodo, es decir, que tienen algún número, puede ser 1, 2, 3, los que sean, entre la coma y la parte que se repite. Dicho esto, el periodo puede ser un número, puede ser 2, pueden ser 3, pueden ser los que sean. Siempre y cuando veamos un patrón de unos números que se van repitiendo, eso es lo que llamamos el periodo, ¿vale? Bien, voy a poneros algunos ejemplos. Si yo, por ejemplo, tengo una fracción de 1/2, si hacemos la división 1 entre 2, me da 0,5. ¿Y ese qué decimal es? Si solamente tiene una parte decimal y no se repite, y es solamente un número, o en este caso solamente es un número, es decir, es un número finito de decimales, efectivamente es un decimal exacto.
Si yo, por ejemplo, hacemos 1 entre 3, si dividimos 1 entre 3, me da 0,3333 infinitamente, ¿vale? Entonces esto sería el que, efectivamente, un número decimal periódico puro, porque justo el 3 está después de la coma y es el número que se repite. Esto se representa como 0,3 y este semicírculo encima del periodo, ¿vale? Este sería decimal periódico puro. Y si por ejemplo tenemos 127 entre 45, hacemos la división, esto me da 2,8222 y así. Es decir, en este caso, vemos, es un número decimal periódico, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre? Que el número que se repite, ¿cuál es? Es el 2, no es el 8. Es decir, que esto se representa como 2,82 periódico, ¿vale? Bien, tenemos el 2 que se repite, el 8 es el antiperiodo, por lo tanto, este sería el decimal periódico mixto. Vale, pues ahí tenemos 3 ejemplos de 3 fracciones que nos dan un tipo decimal distinto, ¿de acuerdo? Vale, pues eso es todo lo que quería contaros acerca de los números decimales, así que nos vemos en el siguiente vídeo.